Agosto de 1944. Islas Marianas, Pacífico Central. La guerra en el Pacífico había entrado en su fase decisiva. Estados Unidos acababa de conquistar Saipán tras una sangrienta batalla, pero los japoneses aún mantenían una enorme base de suministro en la cercana isla de Agaigan, un pequeño pero estratégico atolón convertido en fortaleza. Allí se almacenaban miles de toneladas de combustible de aviación, municiones, repuestos para aviones y alimentos para las fuerzas japonesas que defendían Filipinas. Esa base era el pulmón logístico del Japón en esa zona del océano. Sin ella, su capacidad de resistencia se derrumbaría. El protagonista de esta historia fue el teniente Jason Jake Hargrove, de 24 años, piloto de la escuadrilla VF-16, que volaba en un Grumman F-6F Hellcat. Jake era un joven texano alto, de sonrisa fácil y carácter fuerte. Antes de la guerra trabajaba en el rancho de su padre y reparaba tractores. No era un as legendario, pero era un piloto valiente y hábil. El 18 de agosto de 1944, durante un gran ataque aéreo estadounidense contra posiciones japonesas, el Hellcat de Hargrove fue alcanzado por el intenso fuego antiaéreo. El avión empezó a arder. Jake luchó por mantener el control hasta el último segundo, pero finalmente tuvo que saltar en paracaídas. Cayó directamente sobre la jungla que rodeaba la base japonesa de Agaigan. Cuando tocó tierra ya era de noche. Su pierna izquierda estaba rota y tenía una herida profunda en el hombro. Apenas podía caminar. Lo único que tenía era su pistola Colt 45, un cuchillo, 3 granadas de mano y un pequeño kit de supervivencia. Desde su escondite entre la maleza, Jake observó horrorizado la magnitud de la base: cientos de barracones, enormes depósitos de combustible, montañas de cajas de municiones, un pequeño aeródromo y miles de soldados japoneses. La seguridad era extrema: patrullas constantes, perros, reflectores y ametralladoras en torres. Durante las primeras horas, su único objetivo fue sobrevivir y esperar a que lo rescataran. Pero todo cambió alrededor de la medianoche. Escondido cerca de un camino, Jake escuchó una conversación entre 2 oficiales japoneses. Hablaban de un gran convoy que partiría en 3 días hacia Filipinas, cargado con combustible y municiones suficientes para mantener la defensa durante meses. Jake entendió perfectamente lo que eso significaba. Si ese cargamento llegaba, miles de marines estadounidenses morirían en las próximas batallas. En ese momento algo se rompió dentro de él. Ya no pensó en escapar. Miró su pistola, sus 3 granadas y sus manos temblorosas, y tomó una decisión que parecía completamente suicida. Si voy a morir aquí, al menos me llevaré esta maldita base conmigo. Lo que nadie en la base japonesa podía imaginar era que un piloto estadounidense derribado, solo y herido, estaba a punto de declararles la guerra desde dentro. Jake Hargrove pasó la primera noche arrastrándose entre la vegetación, estudiando los movimientos de las patrullas, memorizando las posiciones de los depósitos más importantes y soportando un dolor terrible en su pierna rota. Cada paso era una agonía. La fiebre comenzaba a subir. Al amanecer se escondió en un hueco bajo un camión abandonado. Desde allí vio pasar a menos de 10 metros a decenas de soldados japoneses. Uno de los perros olfateó cerca de su escondite. Jake contuvo la respiración con el cuchillo en la mano, preparado para morir luchando. El perro pasó de largo. Ese fue solo el primer milagro de muchos que tendría que necesitar, porque lo que vendría después serían 3 días y 3 noches de puro infierno en los que un solo hombre herido desafiaría a toda una base militar japonesa. La primera noche fue una pesadilla de dolor y miedo. Jake Hargrove se arrastraba por la jungla como un animal herido. Su pierna izquierda rota le enviaba descargas de agonía con cada movimiento. La herida del hombro sangraba sin parar. Tenía fiebre alta y la boca completamente seca, pero no se detenía. Desde su posición elevada entre los árboles, observaba la base japonesa como un fantasma silencioso. Miles de luces, reflectores barrían la oscuridad. Patrullas armadas con perros pasaban cada 15 minutos. La base era un hormiguero militar: enormes tanques de combustible, depósitos de municiones cubiertos con redes de camuflaje,
talleres de reparación de aviones y un pequeño aeródromo desde donde despegaban cazas cero. Jake sabía que solo tenía una oportunidad. Si lo descubrían, lo torturarían y lo matarían. Pero si no hacía nada, ese combustible y esas municiones matarían a miles de sus compañeros en las próximas semanas. En la segunda noche tomó su primera decisión suicida. Esperó a que una patrulla pasara y se arrastró hasta el perímetro de uno de los grandes depósitos de combustible. Con las manos temblando de fiebre y dolor, colocó 2 de sus 3 granadas bajo un gran tanque de aviación, atando una cuerda improvisada al pasador. Luego se retiró lentamente hacia la jungla. A las 03:17 de la madrugada tiró de la cuerda. La explosión fue devastadora. Una bola de fuego naranja iluminó toda la base. El tanque explotó y la cadena de detonaciones secundarias convirtió el área en un infierno. Docenas de soldados japoneses murieron en los primeros segundos. El fuego se extendió rápidamente a otros depósitos cercanos. La base entró en caos total. Jake, desde su escondite, observaba con una mezcla de satisfacción y terror. Sabía que ahora toda la guarnición lo buscaría, y no se equivocó. Al amanecer, los japoneses lanzaron una cacería masiva. Más de 800 soldados, acompañados de perros y oficiales con megáfonos, peinaban la jungla gritando: «¡El piloto americano está aquí! ¡Encontradlo vivo!». Jake se escondió dentro de un tronco hueco durante todo el día, conteniendo la respiración cada vez que los perros pasaban cerca. Una serpiente venenosa se deslizó sobre su pierna herida. No se movió. El dolor era tan intenso que estuvo a punto de desmayarse, pero apretó los dientes hasta hacerse sangre en los labios. Por la noche del segundo día, casi delirando por la fiebre, tomó otra decisión desesperada. Se arrastró hasta el principal almacén de municiones. Esta vez solo le quedaba una granada y su pistola con 7 balas. Usando un trapo empapado en gasolina que robó de un camión, improvisó una mecha lenta. Colocó la granada entre cientos de cajas de bombas de aviación y prendió fuego al trapo. Luego huyó cojeando lo más rápido que pudo. La explosión que se produjo 20 minutos después fue apocalíptica. Toda la sección este de la base desapareció en una serie de detonaciones secundarias que duraron casi 40 minutos. El cielo se tiñó de rojo. Columnas de humo negro se elevaban cientos de metros. La onda expansiva llegó hasta la jungla donde Jake se escondía, tirándolo al suelo. Los japoneses ya no buscaban a un piloto derribado, buscaban a un demonio. El comandante de la base, el coronel Hiroshi Tanaka, gritaba histérico en su puesto de mando: «Es imposible que un solo hombre esté haciendo esto. Encontradlo. Quiero su cabeza». Mientras tanto, Jake Hargrove, tendido en un charco de agua podrida, con el cuerpo ardiendo de fiebre y las heridas infectadas, susurraba para sí mismo con una sonrisa rota: «Todavía no he terminado. La tercera noche fue la más dura. Jake Hargrove ya no era un hombre. Era un espectro cubierto de barro, sangre y sudor, arrastrándose por la jungla como un animal moribundo. La fiebre lo consumía. Su pierna rota se había hinchado hasta el doble de su tamaño normal, y cada movimiento era una tortura indescriptible. La herida del hombro supuraba pus. Apenas podía mantener los ojos abiertos. Pero seguía avanzando. Después de las 2 grandes explosiones, la base japonesa se había convertido en un hormiguero enloquecido. Miles de soldados peinaban cada metro de la isla. Los perros aullaban sin parar. Los reflectores barrían la jungla constantemente. El coronel Tanaka había ordenado una recompensa de saque y permiso especial a quien trajera la cabeza del piloto americano. Jake sabía que ya no podía huir. Solo le quedaba una opción: terminar lo que había empezado. En la madrugada del tercer día se arrastró hasta el corazón de la base, el gran depósito central de combustible de aviación, el más grande y mejor protegido. Estaba rodeado de alambradas, torres de ametralladoras y patrullas constantes. Cualquier movimiento era visible, pero Jake ya no pensaba en sobrevivir. Usando sus últimas fuerzas, cortó la alambrada con su cuchillo y se arrastró bajo las vallas. 2 veces estuvo a punto de ser descubierto. En una ocasión, un soldado japonés pasó a menos de 2 metros de él.
Jake contuvo la respiración con el cuchillo en la mano, preparado para matar o morir. Logró llegar hasta los enormes tanques de combustible. Con manos temblorosas y visión borrosa por la fiebre, colocó sus últimas 2 granadas, que había recuperado de un soldado muerto, en un punto crítico entre 2 tanques principales. Improvisó una mecha con trapos empapados en gasolina y un trozo de cordón detonante que encontró en un almacén. Antes de activarlas, se detuvo un segundo. Sacó del bolsillo de su traje de vuelo una foto arrugada de su novia, Emily, y la besó. «Perdóname, cariño», susurró. Luego prendió la mecha. Se arrastró lo más lejos que pudo y se escondió detrás de unos bidones. La explosión fue bíblica. Una gigantesca bola de fuego se elevó cientos de metros en el cielo. La detonación secundaria de los tanques adyacentes convirtió toda esa sección de la base en un mar de llamas. El fuego se extendió con furia incontrolable. Miles de toneladas de combustible ardieron al mismo tiempo. El cielo nocturno se volvió completamente naranja. La base de Agaigan quedó prácticamente destruida. Jake, tirado en el suelo a casi 100 metros de distancia, sintió la onda expansiva que lo lanzó varios metros. Su cuerpo estaba lleno de quemaduras nuevas. Apenas podía respirar. Pero sonrió. Había cumplido su objetivo. Ahora solo quedaba intentar sobrevivir. Los japoneses entraron en pánico total. El coronel Tanaka ordenó una caza humana sin precedentes. Todo soldado disponible fue enviado a la jungla. Jake escuchaba sus gritos cada vez más cerca. «¡El demonio americano está aquí! ¡Matadlo!». Durante las siguientes horas, Jake vivió una persecución infernal. Se escondió en un pantano lleno de sanguijuelas, bajo cadáveres quemados, dentro de un camión en llamas. En un momento, un perro lo encontró. Jake lo mató con su cuchillo en completo silencio, llorando de dolor y agotamiento. Estaba al límite de sus fuerzas. Ya no sentía su pierna. La visión se le nublaba. En sus delirios veía a su padre, a Emily, a sus compañeros de escuadrilla. En la mañana del cuarto día, casi inconsciente, logró llegar hasta la costa este de la isla. Se arrastró hasta el agua y se escondió entre los manglares, medio sumergido. Allí, casi muerto, esperó. A lo lejos, en el horizonte, escuchó el sonido que más había deseado en su vida: el rugido de motores de aviones estadounidenses. Los equipos de búsqueda y rescate, SAR, habían visto las enormes columnas de humo desde Saipan y enviaron una misión de reconocimiento. Jake Hargrove, con su último aliento, sacó del bolsillo un pequeño espejo de señales y comenzó a reflejar la luz del sol hacia el cielo. Fue lo último que hizo antes de perder el conocimiento. Jake Hargrove ya no sentía su cuerpo. Estaba semi-inmerso en el agua salada de los manglares, con la espalda apoyada contra un tronco podrido. Su pierna izquierda estaba negra e hinchada. La fiebre lo consumía por completo. Apenas podía mantener los ojos abiertos. En su mano derecha sostenía el pequeño espejo de señales, moviéndolo débilmente hacia el cielo cada pocos segundos. De repente escuchó el rugido inconfundible de aviones estadounidenses. 2 Hellcats pasaron bajo sobre la costa. Uno de los pilotos vio el destello del espejo y viró bruscamente. «Allí abajo hay alguien. Es una señal americana». Horas después, un hidroavión Catalina amerizó cerca de la costa. Un equipo de rescate se lanzó al agua y corrió hacia los manglares. Cuando encontraron a Jake, pensaron que estaban recogiendo un cadáver. Estaba irreconocible, quemado, lleno de heridas infectadas, deshidratado y delirando de fiebre. Pero aún respiraba. Lo subieron al avión con cuidado. Uno de los rescatistas encontró en su bolsillo la foto arrugada de Emily, manchada de sangre y barro. En el reverso, con letra temblorosa escrita con su propia sangre, Jake había logrado escribir: «Diles que valió la pena». El 23 de agosto de 1944, el teniente Jason Hargrove fue trasladado a un hospital en Saipan. Los médicos no daban crédito a lo que veían. Había sobrevivido 4 días con una pierna rota, una herida grave en el hombro, múltiples quemaduras y una infección generalizada.
Según ellos era un milagro médico, pero el verdadero milagro estaba en la isla de Agaigan. La base japonesa había sido prácticamente destruida. Más del 70% de sus reservas de combustible de aviación se perdieron. Miles de toneladas de municiones explotaron. El pequeño aeródromo quedó inutilizable. Cientos de soldados japoneses murieron y muchos más resultaron heridos. La explosión fue tan grande que fue vista desde Saipán, a más de 70 millas de distancia. Los japoneses nunca pudieron recuperarse de ese golpe. La falta de combustible y repuestos afectó gravemente sus operaciones aéreas en las siguientes semanas, justo antes de la gran batalla del Mar de Filipinas. Cuando Jake despertó en el hospital varios días después, lo primero que vio fue a un almirante y varios oficiales de alto rango junto a su cama. Teniente Hargrove, dijo el almirante con voz grave, lo que usted hizo es una de las acciones más extraordinarias de esta guerra. Ha sido propuesto para la medalla de honor. Jake, todavía débil, solo consiguió susurrar: ¿Cuántos murieron por mi culpa, señor? Muchos menos de los que habrían muerto si ese combustible hubiera llegado a Filipinas, respondió el almirante. El 12 de diciembre de 1944, en una ceremonia en Pearl Harbor, el presidente Franklin D. Roosevelt, a través de un representante, le entregó la medalla de honor a Jason Hargrove. Se convirtió en uno de los pocos pilotos de la Marina que recibió la más alta condecoración estadounidense por acciones realizadas después de haber sido derribado. Tras la guerra, Jake regresó a Texas. Se casó con Emily, tuvo 3 hijos y abrió un pequeño taller de aviación. Nunca le gustó hablar de lo que pasó en Agaigan. Cuando sus hijos le preguntaban, solo decía: a veces un hombre solo tiene que decidir si huye o si pelea. Murió en 1991 a los 71 años. En su tumba, además de su nombre, hay una inscripción sencilla: derribado en 5 minutos. Luchó durante 4 días. Cambió el curso de una guerra. Los japoneses nunca llegaron a entender cómo un solo piloto derribado pudo causarles tanto daño. Para ellos, Jason Hargrove se convirtió en una leyenda oscura, el fantasma de Agaigan. Una historia que demuestra que no siempre se necesita un ejército. A veces solo basta con un hombre que se niega a rendirse